Hola, hola. Buenas tardes. Primero quiero hacer prueba de sonido. Probando sonido e imagen. Probando. 1, 2, 3. Dígame si se escucha, por favor. Probando, probando. 1, 2, 3. Probando. Por favor, confírmenme si se escuchó bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero... ¿Cómo están, mi gente? Para los que no nos conocen y es primera vez que están acá con nosotros somos Academia Bartender, somos un instituto que está situado en 3 países, orgullosamente. Estamos en Venezuela, Argentina, Madrid, y para el 2025 vamos a estar colonizando el mundo. Mi nombre es Joglan Barrios y es verdaderamente un honor recibirlos en esta masterclass. El objetivo es, primero, que nos conozcan y sepan qué tipo de personas somos, porque no nos gusta que vean simplemente un anuncio o un flyer y sea todo muy robótico, sino que nos conozcan y poder ver quiénes son las personas que están detrás de la escuela, ¿no? Eso obviamente da más confianza el día de mañana que ustedes quieren inscribirse en un curso, sepan pues quiénes somos nosotros y ya, digamos, sepan que pueden venir acá a joder con nosotros, pasarla bien y hacer una carrera bartender. Así que bueno, nada, sin más preámbulos, mi gente, bienvenidos. Tengo la oportunidad de ser su moderador, su anfitrión. El día de hoy los voy a llevar por un recorrido de coctelería. Vamos a arrancar desde lo más básico y luego vamos a ir viajando un poco más a todo lo que es la parte más profesional, organoléctrica. Así que bueno, disfruten. Les voy a pedir solamente 2 cosas. Estén muy atentos en los comentarios porque su energía es la nuestra. Si ustedes están súper arriba, nosotros estamos doblemente más arriba. Así que dejen ahí un montón de jueguitos ya mismo. ¡Vamos, carajo! ¡Arriba, vamos! No soy loco, gente, así soy. Muy bien, estamos activos los jueguitos. Bueno, muchas gracias a todos los que van llegando. Bueno, quiero aclarar que al final de esta clase le vamos a hacer unos obsequios a las personas, aquellas personas que confirmaron al WhatsApp. Le vamos a hacer llegar 3 obsequios a su correo. No les voy a adelantar qué obsequios son porque me encantaría que lleguen al final conmigo en este recorrido. Si alguno por alguna razón le pegan en su casa, no lo dejan ver, se les cae el wifi y no pueden llegar al final, escríbanme a mi WhatsApp. Todos tienen mi WhatsApp. Todas las personas que están en esta clase están, ya vamos a 250 personas, esto es una locura. Esta clase, esas casi 250 personas tienen mi WhatsApp. Así que si se les llega a presentar un problema para poder enviarles sus obsequios, escríbanme al WhatsApp. Así que bueno, mi gente, me puse un poquito serio hoy, pero es porque realmente ustedes merecen toda esta dedicación y toda esta explicación. Les traigo a mi primer invitado el día de hoy. Hoy les voy a presentar a los 3 pilares, es decir, los 3 instructores de esta academia. Para que ustedes sepan, no soy yo solo. Muchas veces yo aparezco en las fotos, en los videos, pero realmente somos un equipo de personas que nos dedicamos a esto. Hoy les traigo al señor Javier Hernández, quien es nuestro instructor de flair, para que los deleite con una clase de flair y acrobacia. Así que, por favor, muchos jueguitos y aplausos para el señor. Gracias. Bienvenidos a esta increíble masterclass que tienen hoy todo el equipo de Academia Bartender acá con toda la energía. Voy a mostrarles un poquito de lo que van a ver hoy. Simplemente quiero que vean algo a lo que yo me dedico, algo de lo que yo simplemente amo con mi vida. Y quiero que, por favor, tengan mucho en cuenta que esto lo pueden aprender muy fácilmente, muy fácilmente acá en la Academia Bartender. Es algo muy llamativo, con lo cual pueden manejarse muy bien en las barras, de cualquier parte del mundo, y no necesitan quitarse la ropa para esto, para que sepan. Así que bueno, ya, sin mucho más que decir, bienvenidos. Se les da musiquita ahí, arriba. Bienvenidos, muchachos. ¡Vamos! ¡Dale!
¡Qué rico! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Pásame tu Insta, hoy! Gracias, mi gente, gracias. Bienvenidos a esta increíble masterclass. Bueno, esto es un poquito de lo que van a ver hoy. Van a ver muchísimo coctelería hoy. Síganme en las redes sociales, Javier Des. Los cursos de Flair Bartender están iniciando ya a partir del 6 de noviembre. Te espero con toda la energía. Y bueno, no voy a decir mucho más. Hola, pase por ahí. ¡Vamos, gente! ¡Un aplauso para el crack! Muchísimas gracias por la invitación. Dile a la gente que te siga, Javi, para que te conozca. Si quieres seguirme, si quieres por ahí ver cursos presenciales de Flair, inician en noviembre, escríbeme @javierdes por Instagram, escríbeme ahí un mensajito privado y ahí estamos. Gracias, mil gracias. A ti. Nos vemos, gente. Ahora me toca a mí. Bueno, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Les gustó? A ver, déjenme en los comentarios. ¿La están pasando bien? ¿Los quiero leer? Nosotros nos recargamos con su energía y su participación. Estamos aquí para ustedes, así que los quiero leer. A ver, ¿les cantó? ¿Les gustó? ¿Sí? A ver, los leo. Muy bien, gente, muy bien. Muy bien, bueno, los queríamos recibir por supuesto, así con Flair. Para que ustedes saben, Flair es una especialidad bartender, que la idea es que todos dominemos un poco de Flair, ¿sí? Si vas a ser bartender, aprenderte trucos sencillos como estos, así sea una tontería, cambia muchísimo la perspectiva. Cambia muchísimo la perspectiva de cómo te ven desde afuera. Así que bueno, la idea, mi gente, era enseñarles un poco cómo llamar la atención. Bueno, a ver, los leo, a ver. ¿Qué trago es? Javi? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre del trago? El Chiquiluki. Si quieren saber qué significa Chiquiluki, escríbanle a la Bueno, comenzamos, mi gente. Hoy vamos a aprender 4 cosas. Vamos a aprender técnicas de elaboración de cócteles, fórmulas base para que no mezclen cualquier cosa. No agarres, no sé, un yogur vencido a la heladera y le pongas Coca-Cola. No, gente. O sea, hoy les voy a enseñar cuáles son las fórmulas para que ustedes en su casa, con pequeños ingredientes, es decir, tenés un morrón ahí que no te lo quisiste comer en la semana, lo vamos a volver al vivo. Lo que tengas en tu casa nos va a servir para hacer cóctel. Entonces, mi idea hoy es bajarte las fórmulas que mezclan con todo, ¿sí? Por ejemplo, en la cocina, ustedes saben, sal y pimienta va con todo. En la coctelería también hay unas mezclas que son las clásicas, que es la que te va a permitir a ti
hacer cócteles de autor. Entonces, mi idea hoy es bajarte toda esa información. Bueno, segunda cosa de fórmula. La tercera cosa que vas a aprender es el stock inicial. Ustedes ven aquí todas, básicamente todas estas botellas que yo tengo, y acá tengo otras y tengo jugo. Ahora, tú me estás diciendo, verga, hola, o sea, es re complicado tener todo esto. No, para arrancar a hacer cócteles en tu casa no necesitas todo esto. Con un par de cositas, un par de bebidas alcohólicas, un par de jugos, unos almíbares, ya puedes arrancar a hacer cócteles como todo un experto. Y esa es mi idea hoy, porque yo estoy seguro que ustedes acá que me están viendo, estas 300 personas que están conectadas, estoy seguro que, miren, 300, voy a decir 100 por esas 300. Mira, 3 razones por las que estás acá. La primera razón es porque te cansaste de tomar Fernet con coca, campana y naranja y birra y quieres tomarte algo más copado, ¿no? Entonces, la primera razón es gente que por ahí está diciendo, mira, me cansé de tomar lo clásico, quiero tomar algo más copado. Esa es la número 1. La número 2 seguramente es porque quieres empezar una carrera bartender. O sea, siempre has estado como con la onda de hacer un curso, pero dijiste tipo, oye, ya me decido a empezar como bartender. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón que generalmente vemos es personas que quieren montar un negocio o personas que se quieren ir del país y por ahí están buscando un comodín. Es decir, están buscando un comodín para ir a laburar en otro lugar. Entonces, para cualquiera de estas 3 razones, lo que vas a aprender hoy aquí no lo vas a aprender en otro lugar. Y no solo eso, sino que lo que vas a aprender hoy aquí te va a servir para cualquiera de las 3 cosas. Así que si te gustó, reviéntame en los comentarios y ya te voy a leer. Reviéntame. Muy bien, perfecto. Bueno, me gusta. A ver, ahí están diciendo por 1, por 2 o por 3. Bueno, bien sea la razón, la idea, mi gente, no es hoy venderles. La idea hoy es que nos conozcan y si el día de mañana en un futuro te quieres capacitar, vengas acá porque ya sabes quiénes somos. Esa es la idea. Simple, tan simple como esa. Y también que la pasen bien, gente. La cosa está muy jodida como para joderla más. Si la cosa está jodida, uno le pone onda y sale de eso. O sea, si la vida te da limones, ¿qué hacemos? Limonada. Bueno, sí. Bueno, mi gente, esta clase comienza ahora. Vamos a aprender métodos de elaboración de coctelería. Bien, vamos a comenzar por lo básico. Fíjense acá. Cocteleras. Le voy a presentar coctelera número 1, coctelera número 2, que estas 2 cocteleras son las básicas que todo bartender o toda persona necesita para arrancar. Por ejemplo, esta que está acá sería la coctelera que más usamos, que se llama Boston. Si ustedes la ven, se van a dar cuenta que son 2 vasos, simplemente acero inoxidable para que sea un poco más pro, para que claramente mi gente, o sea, para trabajar de manera profesional. Pero ustedes en su casa lo van a poder sustituir por 2 vasos que encajan. ¿Se entiende lo que digo? No quiero complicarles la vida. Pero bueno, coctelería Boston o americana. Luego tenemos la coctelería europea o de 3 piezas, que como ven acá, la diferencia es que tiene un colador incorporado, ¿la ven? Díganme si alguno tiene una de estas en su casa, una coctelera de 3 piezas. Esta es la primera coctelera en el mundo, digamos la más famosa de todas, ¿sí? Fíjense que la diferencia es que trae un colador incorporado. Ahora, yo no te quiero marear con esto. Quiero que sepas que sí. Estás utilizando una americana, vas a necesitar un colador. Fíjate, un colador como este o como este. ¿Para qué? Para colocárselo y que al momento de servir, digamos, se retengan los líquidos. Pero si no tienes esto, porque puede pasar que estás en tu casa y me dices, Checo, mira, yo no tengo todo eso y tal. Colador de esto. Díganme ustedes, sí o no, si tienen un colador de esto. Me van a decir, todo el mundo así, olvidaste que lo tengo. Olvidaste. ¿Ok? Si no tienes un vaso, fíjate, un vaso y un colador de estos ya te sirve, mira. ¿Ves? Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que no te compliques por no tener los utensilios. A ver, tenemos, perfecto. Bueno, estas son las 2 cocteleras. Esto es como lo más complicado. Lo segundo que te quiero mostrar, ¿sí? Lo segundo que te quiero mostrar son los jiggers. Por ejemplo, fíjate, acá tenemos jigger. Obviamente estos son los medidores profesionales bartending, pero lo que te quiero decir es que los jiggers siempre tienen 2 medidas. Una medida que se va a llamar una parte o 30 ml para los que tienen ahí tipo tacitas y cosas. 30 ml y 60 ml. Tú los vas a poder sustituir, si no tienes los jiggers profesionales, por un shot. ¿Cómo lo vas a sustituir? El shot completo son 2 partes. El shot por la mitad es una parte. ¿Estamos claros? Díganme si se entiende. Sí, hijo. Esto es lo básico. O sea, esto es lo primero que tienes que entender. Esto lo puedes sustituir y esto también lo puedes sustituir, ¿sí?
Ok, todo el mundo tiene un shot en su casa. Yo sé que sí, porque son borrachos empedernidos. No nieguen, por ahí no tengo acá. A ver, gente, dígame, sí, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, eso es lo primero. A ver, todo el mundo, sí. Todo el mundo, perfecto. Ok, ahora, si por alguna razón no tienes esto, vos calculá un dedo y 2 dedos. Vas a depender del vaso, pero vos calculá. A ver. Mira, si me estás diciendo que... La producción me está diciendo, si no tienes un shot, te des una mamá. No, memes en 3, 2, 1. Escúchame, gente. Seguramente vas a tener una mamadera como esta que trae medidas también. Entonces, o sea, yo lo que le quiero, esta gente se jodera, pero todo estallado de risa. Meme en 3, 2, 1. Bueno, hasta me dio vergüenza. Bueno, si no vos calculás un dedo sería una medida, 2 dedos serían 2 medidas. Obviamente depende del vaso, pero yo lo que quiero es que si tú estás en tu casa me puedas leer el lenguaje de una manera sencilla para que hoy ya arranques a hacer cócteles. Mi idea es, obviamente tú ves a Javi hacer estas cosas y dices, verga, es complicado. Yo lo que quiero es que hoy dejes las excusas, te claves un traguito, le encajes un trago y me digas, Chejo, o sea, me hiciste el día, aposta que son unos capos, los queremos mucho, algún día nos embriagamos juntos. Bueno, mi gente, está todo claro, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿por qué les mostraba las cocteleras, no? Porque claramente, mi gente, lo más complicado es el método batido. Ahora, si vas a hacer cócteles batidos, esta técnica, lo primero que te tengo que decir es que la idea es que el líquido vaya de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Para qué? Para que la bebida se mezcle, se enfríe, o sea, tome temperatura y se haga una mezcla homogénea. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos cócteles, el método 1 que estamos aprendiendo, recapitulo, que es el método batido, estos cócteles generalmente se sirven en una copa previamente helada. ¿Por qué? Porque las copas básicamente son, digamos, la génesis de la coctelería. La coctelería como la conocemos los bartenders, ustedes futuros bartenders o escabadores profesionales o bon vivants. Nosotros nos caracterizamos por tomar buenas bebidas. O sea, no podemos clavar un campanillo, un fernecito, obviamente una pileta, riquísimo. Pero nos caracterizamos por hacer bebidas homogéneas, es decir, agregar un montón de ingredientes, mezclarlos, que sean homogéneos y disfrutar un sabor nuevo, ¿se entiende? Ahora, ojo, para todos, esta copa nunca me le agreguen hielo, esta copa la van a conseguir en chino, en su cosa más cercana de su casa. Bueno, estamos claros, entonces, esto sería la técnica número 1. Es importante, mi gente, que después de batir, ya saben, de un lado al otro, de un lado al otro. Ustedes van a poder decidir si lo hacen de manera lineal, si lo hacen así, tipo onda zigzag, si lo hacen así, ¿ok? Así, si lo hacen así. Es una técnica. O sea, ustedes van a decidir cómo lo hacen, ¿ok? Pero lo importante es que es track. Bueno, ahora, al momento de servir un cóctel batido, se le coloca colador, se quita el hielo, se le pusimos a enfriar y se sirve, ¿ok? Se sirve sin hielo. Esta sería la técnica número 1, cócteles batidos. Dígame si quedó claro, porque esta es la base para poder mostrárselo. Dígame, Jo, está clarísimo, está clarísimo. Dímelo, papi, te estoy siguiendo, dímelo. Díselo. Sí, a ver, los leo y me tomo acá un... Después les digo qué es esto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, técnica número 1, batidos, ¿ah? Perfecto, mi gente. Bueno, técnica número 2. La técnica número 2 es una técnica muy sencilla. Son técnicas directo. ¿Qué significa? Que no necesitas una herramienta adicional, sino que lo vas a poder hacer directamente al vaso. A este método se le llama construido o se le llama directo. ¿Por qué? Porque se añaden todos los ingredientes y sí vas a necesitar una herramienta, una sola. En algunos casos, la base. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Seguí la música. ¿Qué significa eso, mi gente? Que por alguna razón, por ejemplo, ustedes díganme, a ver, los quiero leer. El Fernandito, el Fernuco, Fernachero, ¿qué más? ¿Cómo se conoce? Bueno, entonces más aburridos, no saben acá. El Fernet con coca, mi gente, se remueve. A ver, los quiero leer a ustedes. Díganme ustedes si se remueve el Fernet con coca. Ustedes que son expertos en Fernet. Díganme, ¿se remueve? No.
¿cierto? Exactamente. Fernechi, a ver, Fenuco, muy bien. No se remueve. ¿Por qué no se remueve? Porque es una mezcla que al momento de servirla, ya ella sola se integra. Entonces, no, exactamente, me encanta, mi gente. Generalmente, esta herramienta en los cócteles directos, en el método directo, que es el segundo método que estamos aprendiendo hoy, por si acabas de llegar a la clase, vas a necesitar esto cuando tengas almíbares, jarabes, bebidas muy pesadas que necesiten integrarse. Entonces, lo que les quiero dejar de reflexión para el segundo método es que lo vas a necesitar solamente en el caso de que tengas almíbares o cosas densas. Cosas como, por ejemplo, el Fernet lo necesita. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, así de simple. Para dejarles un tip adicional, cuando vayan a hacer siempre una mezcla, primero sirvan la bebida alcohólica. Primero la bebida alcohólica cuando vayan a utilizar este método, ¿sí? Es decir, vienen con el Campari y después vienen con la naranja, ¿sí? Y ahí remueven. Esa sería la técnica. ¿Estamos claros? Perfecto, mi gente. Yo sé que ustedes quizás están diciendo, oye, Jonas, esto es básico, pero es que antes de mostrarle mucho más, me importa que la gente sepa lo básico. Siempre he dicho, un buen bartender o una persona se caracteriza por dominar lo base y después sí la rompemos todas, ¿entiendes? Bueno, lo quiero mucho, me encanta que estemos conectados. Listo. Entonces, segunda técnica sería directo. Primera técnica sería batido, segunda técnica sería directo. Tercera técnica, vamos a necesitar un vaso como esto o un florero como el de tu casa. Mira. Díganme si tienen algún vaso parecido a esto. Si no, le roban a su abuela ahí de la vitrina. Miren, miren. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. La idea de este vaso, ¿ok? Es hacer un refrescado. Si lo tienen, perfecto. Si no tienen ese vaso, pueden tener uno así, que es como una jarra. Y si no, el más común es este. ¿Lo ven? Díganme si tienen este vaso. Este vaso es el más común. Este vaso se llama Boston porque nace en el Super Bowl de los Estados Unidos. Ahí nace este vaso como tal. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Y acá mi equipo está diciendo, wow, no sabía eso, pero sí, siempre tengo una la manga para sorprenderlos a todos. Entonces, este vaso que está acá originalmente se usaba para lo que era la americana, pero luego se empezó a utilizar solo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que con la coctelera americana se rompía. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Utilizarlo solo. Ahora, no importa el que tengas, la idea es que sepas que el vaso, lo que tienes que tener en cuenta es el grosor. Dependiendo del grosor... ¡Oiga! Te estás escuchando, ¿verdad? Esto es terrible acá. Bueno, entonces, lo importante, dependiendo del grosor, ustedes van a determinar si se va a mantener la temperatura o no. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo que no sea tan grueso. O sea, claro, bueno, sí, o sea, yo recomiendo que sea finito como este, ¿ok? Para que la temperatura se conserve más, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, ¿estamos claros? Ahora, la idea de esto es integrar las bebidas exactamente igual que al momento de hacer un batido, pero la diferencia es que con el batido, a ver si alguien está despierto. Miren, si están despiertos, al final sorteo algo. Allá lo dije. Quiero ver esos comentarios reventando. Quiero ver esos comentarios reventando, a ver si están despiertos. ¿Estamos activos, no estamos activos, familia? A ver. ¡Vamos! Me encanta la gente activa, carajo. Me encanta también. Bueno, gente, escúchame. ¿Cuál es la idea de este? Estamos activos ahí, se reventan esos comentarios, me encanta. Escúchenme, la idea de este tercer método, muy bien, es refrescar todos los ingredientes. Es similar a esta, pero la gran diferencia es que aquí queríamos lograr un cóctel homogéneo. ¿Sí? Ojo con las palabras claves que tiro porque al final es el sorteo. Y te iba a lanzar una pregunta y no la sabes y te dormiste, se lo ganó alguien. El batido es para lograr un sabor homogéneo. Acá no queremos un sabor homogéneo. Acá queremos que se integren, se refresquen, se baje la graduación alcohólica, pero que se sientan todos los sabores. Es decir, si vamos a hacer un Manhattan, por ejemplo, el Manhattan, el cóctel lleva whisky americano, lleva vermut rosso y lleva amargo de angostura. Tú quieres sentir en un Manhattan el whisky, después quieres sentir el rosso, después quieres sentir la angostura. Entonces, cuando tú te tomas un cóctel refrescado, es porque tú estás buscando sentir todos los sabores. En cambio, cuando tú haces un cóctel batido, quieres un único sabor. Y por eso es que vas a ver que todos los bartenders queremos hacer batidos.
¿Por qué? Porque en los batidos se puede percibir tu arte. ¿Por qué? Porque lanzas un montón de cosas aquí, cebolla, morrón, lo que tú quieras, lo sirves y el cliente que lo prueba dice, ¿qué tiene esto? ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¿Qué tal? No sabe. Porque cuando haces la técnica de batido, homogenizas todo y le das una pieza única al cliente. Estoy podrido en flow hoy, perdón. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Acá, entonces, la idea es tener un cóctel refrescado, es decir, que se le añada agua fría, cuando el hielo se derrita, se integre, pero no homogéneo. ¿Estamos claros? Sí. Cócteles refrescados, cócteles batidos para hacer cócteles homogéneos, y los directos, que la idea sería que sea rápido. ¿Estamos? ¿Sí? Dígame, sí, Bueno, mi gente, entonces, estamos activos. ¿Se entendieron las tres técnicas? Ojo, hay una cuarta técnica que es la licuada, pero olvídense que se las voy a enseñar porque la detesto. Yo sí lo digo abiertamente. La única manera que yo les enseñé eso es en la playa. Pero, o sea, me fastidia mucho los cócteles licuados y ustedes se van a dar cuenta que va a ser lo mismo cuando se vuelvan bartenders. Es un fastidio. Si hay algún bartender por aquí infiltrado, díganme si van a ver cuando es un fastidio. Bueno, ¿estamos claros? ¿Cómo vamos de tiempo? Increíble, increíble. Perfecto. Bueno, técnicas, entonces sería el tema número 1. El tema número 2, fórmulas, pero aquí sí se los voy a mostrar con práctica, así que muy atentos porque les voy a ir tirando recetas. ¿Estamos? Bueno, entonces, para las fórmulas, la primera fórmula que les voy a enseñar hoy se llama sour. Por favor, mi moderador, que lo deje en los comentarios. Sour. La sour consiste básicamente en una parte... Este no era... O si era. Tiene un color grisáceo. Te quiero, Javi. Era tipo... Perdón, en cosas internas ya después les explico qué onda la mío. Una parte de jugo de limón exprimido natural y otra parte de almíbar. Para los que no saben cómo se hace un almíbar, es muy sencillo. Es simplemente la mezcla de azúcar y agua en partes iguales. Escríbanme a mi WhatsApp, que todos lo tienen, y yo después les mando un videito cómo hacer almíbar. Pero es muy sencillo, azúcar y agua en partes iguales. Entonces, para poder hacer un sour, por eso les pedí a ustedes previamente que tengan en su casa azúcar y agua y que tuviesen jugo de limón. Díganme si todos lo tienen. Díganme, por favor, Josi, estoy activo, voy a hacer sours. Sí, carajo, díganme, por favor, a ver, los leo. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Tienen limón y azúcar para hoy? Estamos activos para hacer cócteles. Muy bien. Muy bien. Bueno, gente, a los que se animen hoy a hacer cócteles, etiquétennos en Mentor Hobbyland y etiquétennos en Academia Bartender y nosotros los compartimos para que nuestra comunidad los conozca. A ver, sí. Para los que no saben, somos una familia realmente que estamos cada día creciendo más. Entonces es bueno que ustedes se conozcan y compartan información. Y también es cabio y también se forman parejas y qué sé yo, pero bueno, eso no lo quiero decir por si hay gente celosa por ahí. Hay mucha gente celosa por todos lados. Pero mi gente, escúchenme. Entonces, ojo, la mezcla sour sería una parte de limón, una parte de almíbar. Recuerdan que una parte era igual a 30 mililitros o igual a la mitad de un shot, ¿ok? 30 de limón, 30 de almíbar y 60, es decir, el doble, 60 del destilado que ustedes quieran utilizar. Llámese destilado cualquier bebida alcohólica que tenga más de 35% de grado alcohólico, ¿ok? Entonces, el que ustedes tengan, a ver, quiero leerlos y saber qué tienen en sus casas. Por ejemplo, tienen vodka, ron, gin, whisky, tequila, vino, cachaza. ¿Qué tienen en su casa? A ver, los quiero leer. A ver, díganme la verdad, a ver qué tienen. A ver, Ronaldo, muy bien, ¿qué más? Ronaldo. Gancia, muy bien, vodka, a ver, de todo, me encanta la gente que tiene guita porque después puede pagar el curso. Muy bien, ¿qué va? A ver. Tía María, riquísimo, a ver, leo por ahí. Martini, ginebra, vodka, perfecto. Cachaza, ron, Campari, muy bien. Los aperitivos también sirven para sour. Miren, lean, o sea, ustedes están leyendo conmigo, ¿no? Ustedes estamos aquí, estas 300 y pico de personas. Fíjense todo lo que hay. Todo, Baileys, ojo con el Baileys, las cremas sí no van muy bien con el sour porque tiene limón. Ojo, no todas, pero tienes que probarlo porque ya te corta con la leche, ¿se entiende? Ojo con eso. Bueno, cachaza, pisco, gancia, me encanta.
Quieren el almíbar de decir, me lo están quitando el almíbar, porque era otro almíbar, me tienen aquí, me lo están cambiando. Bueno. A ver, Campari, vodka, perfecto. Ojo con esto. Y esto es una de las cosas que ustedes vienen a aprender acá. ¿Qué te quiero contar? La mezcla sour, yo te voy a aconsejar que no la utilices como una bebida alcohólica muy costosa. Ojo con esta, o sea, ojo con esto que te estoy diciendo. Si tienes una bebida alcohólica súper costosa, generalmente esa bebida alcohólica pasa por procesos de purificación para tomarla sola. Entonces, este método está más que totalmente destinado a hacer mezclas con bebidas alcohólicas estándar. O sea, por ejemplo, un vodka Smirnoff, Sky, un ron Habana, cosas así, ¿me explico? O sea, cosas más estándares, jóvenes. ¿Entiendes lo que digo? Gracias, amigo. Ahora sí me trajeron esto. ¿Estamos claros? Entonces, mezcla número 1, sour. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Denme un minutito. Les voy a mostrar esto, fíjense. A los que tienen vodka y gin o cualquiera de las bebidas sirve, pero por ejemplo les quiero mostrar esto. Voy a hacer un sour, pero si lo hago con gin, se llama Gimlet, que es un cóctel clásico. Si lo hago con ron, se llama daiquiri clásico. ¿Qué te quiero decir con esto? Si lo hiciera con un pisco, por ejemplo, tendríamos un pisco sour. Si lo hacemos con whisky, tenemos un whisky sour. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los cócteles clásicos nacen de las fórmulas. Si tú aprendes hoy las fórmulas, vas a aprender coctelería clásica y al mismo tiempo vas a poder ingeniarte cócteles modernos, que a eso se le llama reversiones. ¿Estamos claros, mi gente? Yo no sé si estoy compartiendo mucha información, pero creo que, o sea, la idea es dejarle a ustedes la base. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces, arrancamos entonces con el primero. Les voy a hacer un gimlet, ¿ok? Para hacer un gimlet, lo primero que se hace es atemperar la copa. Si ustedes la tienen en una heladera, no necesitan atemperarla. Atemperarla es ponerla fría. Pero si no, les enseño esta técnica rápida. Fíjense, le van a añadir hielito y la van a dejar allí ir enfriando. Si quieren acelerar ese proceso, simplemente tienen que hacer esto. Fíjense. Y así lo que hacen es acelerar el proceso. Luego también la idea es atemperar todo lo que vayas a usar para que conserve la temperatura. El juego de la coctelería es un juego de balance, creatividad y temperatura. Ojo con lo que estoy diciendo porque esto ya es avanzado, pero para que ustedes les quede claro. Bueno, hoy estoy muy técnico, ¿verdad, chicos? Así que, cuando veo mucha gente digo, hay que compartirle toda la técnica. No me voy a guardar nada, carajo. No me voy a guardar nada. Sí, los quiero. Bueno, ok, entonces, vamos a simplemente enfriar esto. Lo que estoy haciendo es enfriar. Temperatura. Recuerden, un juego de temperatura. Entonces, vamos a agarrar, lo voy a hacer con un shot para mostrarles. Fíjense, entonces, una parte de jugo de limón, una parte de almíbar y 2 partes de gin. Y aquí tenemos entonces la mezcla de un gimlet. Gimlet, a ver mi moderador que lo escriba para que lo vean ahí. Mi equipo está atrás haciendo las mímicas. O sea, ya no se lo... A ver, y de último lo que vamos a hacer es le vamos a añadir una rodajita de limón. Tengo un cachito acá. Tiki, me faltó un cuchillito. ¿Me pasan un cuchillito, por favor? No, vamos a ponerle la pielcita, así lo hacemos más rápido. Puede ser una pielcita de limón o puede ser básicamente una rodaja. Fíjense acá. Gimlet. Para ustedes, mis amigos. Así de sencillo. Si la manita se acerca y ustedes ya saben, producción siempre atenta. A ver, gracias, amigo. Bueno, fíjense lo siguiente. Fíjense que es, o sea, para hacer un cóctel, la cuestión es el balance. ¿Se entiende? La cuestión es
el justo correcta cantidad de dulce, la justo correcta cantidad de limón y la justa correcta cantidad de gin. Si vieron a Thanos, bien equilibrado de un lado y del otro, ¿saben? O sea, tipo esa onda. Entonces, esa es un poco la onda, ¿ok? Bueno, acá tienen un gimlet. Si le quieren colocar ron, sería entonces un gin sour. Si le colocaran whisky, sería un whisky sour. Entonces, a ver, la bebida que tenías en tu casa, no sé, vino, pisco, le pones el nombre de la bebida más la mezcla que estás haciendo, ¿se entiende? Y ojo, mira, perdón que quiera regalarle todo, pero es que como lo veo en falla en los comentarios me emociono. Después dices el nombre de la bebida alcohólica, por ejemplo, ron, sour, que es la mezcla de almíbar y limón y base alcohólica, y si le agregas una fruta, entonces puedes decir, por ejemplo, lulo, en Colombia, no sé si hay gente en Colombia, entonces diría, por ejemplo, ron sour de lulo. Si es frutilla, ron sour de frutilla. ¿Capichi? Un italiano. ¿You know? ¿Tú me entiendes? ¿Estamos activos, mi gente? ¿Sí? Bueno, pasamos a la fórmula número 2. La fórmula número 2 es súper sencilla y lo voy a hacer con el mismo ingrediente para que ustedes vean que la coctelería es muy sencilla una vez que aprenden la base. Entonces, fíjense. Vamos a utilizar un vaso largo para hacer lo siguiente. Fíjense. La segunda fórmula que van a aprender hoy es la fórmula Collins. Ahora ya estamos en verano. ¿Tienen o no tienen un calorcito ahí? Díganme ustedes si tienen un calorcito. Yo acá donde estoy ya tengo un calorcito, ya estoy tipo... o sea, hay calorcito, ¿no? Esta fórmula es ideal para el caso donde vamos a hacer cócteles. Me explico, donde hay calorcito. Entonces, para hacer esta fórmula, ¿qué vamos a hacer? Primero el hielo. ¿Qué tipo de hielo vamos a utilizar? Un hielo entero, básicamente este tipo de hielo. Fíjense. ¿Lo ven ahí? Una roca así. ¿Sí? Como el hielo que consiguen en todos lados. Yo les recomiendo hielo está acá, perdón, hielo diamante, que está acá en Argentina, una marca hielo diamante, y tiene distribución nacional y está muy buena. Sí, me regalan el hielo. Ok, ya saben, entonces, ojo con esto que voy a decir, ojo, si estamos atentos. Escúchenme lo siguiente, miren. Lo único que va a cambiar de una fórmula a otra, ojo, lo único que va a cambiar de una fórmula a la otra es un ingrediente. Ojo, que sería este. Soda, Carrefour, porque Carrefour siempre... La soda que ustedes quieren, escúchenme. Lo único que va a cambiar en esta fórmula es que vamos a añadir entre 90 y 120 ml de soda. La soda que ustedes quieran, la voy a voltear para que no piensen que estoy haciendo chivo todo. Nadie acá me paga, así que escúchenme. 30 ml de almíbar, 30 de limón, 60 de la base alcohólica, acá en este caso es gin, pero como estamos haciendo esta fórmula es la que ustedes quieran, la base alcohólica que ustedes quieran, y entre 90 y 120 ml de soda. Esta fórmula, le pido por favor al moderador que me dejen en los comentarios, se llama Collins. Esta segunda fórmula del día de hoy se llama Collins, es decir, Collins. Ahora, ustedes me estarán diciendo, bueno, es muy sencillo. Sí, es que la coctelería, una vez que entiendes las bases, después en tu casa puedes hacer cócteles súper elaborados. Pero si no arrancas por la base, vas a hacer una ensalada y vas a ver a caprese vencida. Entonces, ¿qué te decir con eso, mi gente? Vamos por la base de todo. Entonces, ¿estamos claros? Sí, se los voy a mostrar. Entonces, como obviamente ya yo tengo experiencia, ya yo me puedo dar el lujo de hacer esto, que sería una parte de cada uno, ¿ok? Luego vamos a añadir 60 ml de gin y después serían 100, o sea, yo le voy a ir 120 ml porque a mí me gusta que esté tan fuerte porque me pongo en pedo muy rápido, entonces como que tipo yo me cuido. Ustedes deberían hacer lo mismo, se ponen en pedo. Si alguien se pone en pedo rápido, déjenlo en los comentarios y hagamos catarsis acá. Recuerden que yo les dije que los cócteles directos se llevaban almíbar. ¿Qué había que hacer? Exactamente, acá vieron que sí se aplica la técnica que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque el almíbar hay que integrarlo. Entonces, a ver. Yo creo que este almíbar que hicieran ustedes extraño está rico, ¿eh? Bueno, y después una rodajita de limón. A esto se le llama, amigos míos, Collins. Entonces, la base alcohólica que sea limón, almíbar y soda.
Sí, a ver, dígame si les gustó. Y yo quiero ver sus callings hoy en mi Instagram, Mentor Hogland, Academia Bartender. Quiero ver esas etiquetas para compartirlos y saber que estuvimos hoy conectados ustedes y mi persona, pasándola hermoso como la estamos pasando. ¿Se entendió? Bueno, ojo, ya ustedes ahí, bueno, gracias por sus comentarios, gente, muy lindos. Ya ustedes ahí están pensando y están diciendo, mira, eso era un calling lo que me dieron en aquel bar. Eso era un sour, claro. O sea, la estrategia y la base está clara, ¿se entiende? Pero ustedes tienen que ir, o sea, reversionando y metiendo de creatividad, pero la estructura tiene que estar. Después escríbanme en mi WhatsApp eso. Bueno, por último les voy a mostrar la última fórmula. Van 40, ¿no? Muy bien. Por último les voy a mostrar mi última fórmula, ¿sí? Y lo voy a mostrar acá, fíjense. Van a agarrar mentita. Miren, mentita. Vean esta mentita, está nueva. Esto es una, o sea, primera vez que mi equipo tiene menta tan nueva. ¡Vamos, equipo! Van a agarrar mentita, la van a añadir adentro. ¿Y cuánto de, a ver, los quiero leer, cuánto de almíbar y cuánto de limón? A ver, ¿cuánto de almíbar y cuánto de limón? Los leo. ¿Cuánto? A ver, los leo. ¿Cuánto de almíbar y cuánto de limón? A ver. Siempre hay un segundo de delay. Perfecto, 30 de, muy bien. Fíjense que es como un dedo, ¿lo ven? Y 30 de almíbar. ¿Ven? Y después, muy bien, alguien dijo mosquito, muy bien. Pero yo no voy a hacer mosquito, sino que para ponerme más copado, yo voy a hacer un Cynar Julep. Ahora, si a esto le añadiéramos ron, sería un mojito, pero nosotros no le vamos a añadir, no vamos a hacer el mojito, vamos a enseñarles algo diferente, vamos a añadir de Cynar. ¿Cuánto vamos a añadir de Cynar? 60 ml. Fíjense. Y ahí entonces tenemos la base de lo que sería un Cynar. Fíjense que estoy utilizando esto para mezclar, integrar. Y ahora, ustedes me están diciendo, chicos, mira, a esto le falta. Bienvenidos a la magia del cine. Yo hoy les enseño todos nuestros trucos, todos nuestros secretos. 1000 pesos realmente. A ver, la magia del cine, por supuesto, mi gente, es el ice. ¿Sí? La magia del cine es el hielo. Fíjense cómo, utilizando esta técnica, miren cómo empieza a bajar el hielo. Miren cómo, ¿lo ven? ¿Vieron? Ok. Entonces, añadimos un poquito más de hielo y voilà. Bien. Voilà. Así es sencillo, estoy leyendo, es una locura. Yo también me quedo igual, pues por mis personas también, pero o sea, yo también me quedo igual de loco. Yo digo, ¿qué carajo? Cuando yo aprendí esto dije, bueno, ya está, me dedico a la coctelería y vendo hielo, soy feliz, ya está. Fíjense. Y después añadimos, mira, agarramos una mentita, así, y se la añadimos de decoración. Y miren ustedes cómo queda hermoso esto. Para ustedes, mis queridos amigos, no tengo un coso, pero Cynar Julep. ¡Vamos! Bien, mi gente. Entonces, acá, ¿qué cambia? Acá lo único que tiene de adicional el sour, que era 30 de limón, 30 de almíbar, lo que cambia es la menta. ¿Están viendo, no? O sea, son cosas muy sencillas. Luego ustedes en su casa, pónganse creativo y pónganle una fruta o pónganle una especia, pero siempre con la misma estructura. Ojo, por aquí tienes que arrancar. Ya cuando estés muy avanzado, entras al terreno experimentar o coctelería evolutiva, que esa es otra rama que no lo quiero meter ahí todavía. ¿Estamos claros? Con estas tres fórmulas, con estas tres técnicas, ojo, primero aprendimos técnica, luego aprendimos fórmula. Primero aprendimos técnica, primero con esto ya tú puedes empezar a hacer cócteles en tu casa. Díganme si les está gustando, díganme si están aprendiendo, si la están pasando bien, por favor los leo. A ver, los leo. Las leo. Hoy, ojo, ya va. Hoy quiero decirles una cosa, las leo. Los no me interesan hoy, las leo. ¿Por qué? Porque hoy me siento muy honrado y muy afortunado de que nuestro público el día de hoy, en su mayoría, son mujeres. Y la verdad que es un honor para mí. Espero que les esté gustando. Gracias por su oportunidad. Así que hoy
tenemos la fortuna de tener a una instructora que va a venir, una de las instructoras de la academia que se hizo tiempo, porque siempre está ocupada, se hizo tiempo para venir a compartir con ustedes y les va a mostrar cócteles de autor para deleitarlas. Así que, por favor, colegas, amigas mías, quiero que me la reciban con un fuerte aplauso a Diana Barrios. ¿Cómo estamos por aquí, chicos? Quiero verlos, quiero ver sus comentarios, quiero verlos activos, vamos a hacer coctelería, vamos a seguir rompiéndola, así que quiero ver a todo el mundo activo, ¿sí? Muy bien, por aquí me chismearon, me chismeó un pajarito que el día de hoy tenemos un montón de chicas dentro del público. Así que yo quiero ver a todas las chicas con las manos arriba, quiero que todos tengan su manito, que todas digan sí, estoy aquí, te estoy viendo y estoy conectada contigo, así que por favor, chicas, manito, 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 increíble. Un beso para todos, pero hoy dominamos las chicas, ¿sí? Hoy vamos a hablar, por supuesto, de coctelería y preparé para ustedes un pequeñito cóctel que va, por supuesto, de la mano de lo que vamos aprendiendo. Si bien vamos a usar una fórmula que es totalmente clásica, es una de las bases, vamos a hacer una pequeña reversión para hacerlo un poquito más lindo. ¡Te amamos, Diana! ¡Diana es la uno! Lo sé, gracias. Diana, no seríamos nada sin ti. Imagínense qué sería esta academia, este montón de mandriles sin mí. Es verdad. ¡Te amamos, Diana! Bueno, muy bien, chicas. Si me ven acá que estoy haciendo algo, es que estoy separando la clara de un huevo, porque lo vamos a utilizar en el cóctel. Y ya les voy a explicar paso a paso cómo. Buenísimo. Esto comienza así. Vamos a hacer un cóctel increíble. Que lo acaban de ver, básicamente lo acaban de ver, y lo vamos a cambiar un chiquitito nada más, ¿sí? Vamos a estar por acá, tenemos una copa, por favor. Vamos a presentar la estrella, una copa hermosa. Así que bueno. ¡Te estás pidiendo el número, Diana! No, chicos, no. No, ¿un chico o una chica? Es un chico. Yo le entro. Que la gente le gusta todo. Chicos, aquí respetamos la elección de todo el mundo. Aquí no criticamos a nadie. Aquí puede ser lo que ustedes quieran ser. ¿Sí? ¡Vamos, carajo, Diana! Hola, ordename la barra. ¡No! No puede ser. Es verdad, Esto hay que organizarlo, ¿sí? Perdón. Es verdad. Un bar tiene que ser ordenado, ¿sí? Y te quiere enseñar, míralo. Muy bien, vamos a poner por acá todo lo que son los insumos que vamos a utilizar. Vamos a hacer, en este caso, vamos a utilizar, gin. Inicialmente como nuestra base alcohólica. Luego vamos a utilizar algo muy conocido por todos, que es el gluconazado, que es un licor que también lo conocen como triple sec, pero en este caso tiene un poco de color, ¿sí? Lo siguiente, lo que fue la dejamos regado por todos lados. Limón. Y por último, ¿ven todo ahí, chicos? ¿Ven todo bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Hello. A ver. Sigue. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Seguimos adelante, ¿sí? Se escucha perfecto. ¿Se escucha increíble? ¿Increíble como yo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué vamos a utilizar? Estos que ven acá. Vamos a concluir nuestro increíble cóctel. Primero, chicos, vamos a agregar nuestra bebida alcohólica. Vamos a agregarlo en este caso en nuestro gin pequeñito. Y vamos a agregar 2 onzas de gin. Que no se vean los nervios. Yo lo cuento porque es difícil estar delante de tantas personas. Yo sé que yo me veo aquí canchera, hermosa,
cafecito. Pero es difícil, es difícil. Muy bien. Ahora vamos a agregar lo que sería nuestro licor curazao. ¿Cuánto vamos a agregar de esto? Va a ser 3/4. ¿Por qué? Porque ya vamos a utilizar almíbar y no queremos que quede demasiado dulce. Muy bien. Ahora agregamos una oncita de almíbar. Ahí estamos. Y una oncita de limón. Perfecto. Por último, vamos a agregar, que no sé dónde lo puse, güey. ¡Hola, te llevaste la clara del huevo! De verdad, Jorge. Tómalo, tómalo. Alcanza. Acá está. Corrimos, acá está. Vamos a agregar, en este caso, igual, media oncita de clara de huevo. Fíjense, si ustedes son veganos o vegetarianos, esto lo pueden reemplazar, la clara de huevo, por algo que se llama aquafaba. ¿Qué es la aquafaba? Es el agua que queda resultado de hervir los garbanzos. Entonces lo pueden utilizar y queda increíble. Vamos a hacer el agitado. Vamos a colocar hielito. Hielito. Quiero leerlo, chicos. Díganme si se está entendiendo todo. ¿Se entiende todo? ¿Se ve todo por acá? ¿Sí? Díganme, sí, veo, sí, los leo, sí, escucho, sí, todo. Sí, me caso contigo, sí, quiero que me... A ver. Quiero. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a llegar a la parte que a todos nos gusta. ¿Cuál es, chicos? ¿Cómo sabemos que ya podemos dejar de agitar? Cuando nuestra coctelera está totalmente sudada, ¿sí? ¿Cómo destrabamos? Simple. Un golpecito seco en donde está la unión de la coctelera. Un golpe seco. ¡Ay, no me dejó! Ahí va. Es rebelde. Mira. No quedó nada. Colocamos por aquí. Descartamos el agua en nuestra copa. Y llegó el momento de hacer todo el show. Este es el momento donde tú eres la estrella de la noche, donde todo el mundo te ve, donde todo el mundo dice, wow, yo quiero ser bartender. Así que, servimos. Bueno, pero con el beso. No, ok, ¿se vio? Espumita. Ya vamos a explicar el nombre, chicas, que es ahí atentitas porque vamos a explicar todo. ¿Cómo lo vamos a decorar? Voy a bajar esto para que me vean, por favor, el primer plano de mí. Nada puede evitar que me vean. ¿Cómo se llama el Ya le vamos a decir, voy a eso. Ay, ya voy. Bien. Este cóctel, como yo soy mujer, y sé que las mujeres que estamos en la barra, siempre se nos complica porque es muy sabido que la coctelería fue dominada inicialmente por los hombres. Pero en este caso y en estos tiempos de tantos cambios, me enorgullece muchísimo ser mujer y estar de este lado. Así que por eso voy a utilizar, chicos, esto necesita precisión de médico. Aviso. ¡Vamos, Diablo! Ahí va. Estas florecitas para decorar. Chicos, ¿por qué utilizo flores? Porque las flores nos representan a las mujeres. ¿Por qué? Porque somos bellas, porque somos delicadas, porque somos fuertes y porque solamente necesitamos un rayito de luz para crecer donde sea. Así que este cóctel para ustedes lleva el nombre de Aleli porque somos increíbles mujeres.
chicas. Quiero ver si les gustó. Digan, déjenme ahí, déjenme ahí, déjenme ahí, déjenme ahí. A ver. Flor comestible. Por supuesto, tiene que ser comestible, pero que no tenga ningún tipo de pesticida, ¿sí? ¡Vamos! Bueno, para mí, chicos, fue un placer. Quiero nuevamente hacer un llamado a las chicas que me ven, a las chicas que están de aquel lado, a que no dejen, que no permitan que las perspectivas cerradas de otras personas limiten y los definan. Atrévanse, vengan conmigo y únanse a este club de chicas que la rompemos en la base. Mira, ya. Ahora sí, me voy lentamente. ¡Que nadie me quiere! ¡Me voy a la verga! ¡Que nadie me quiere, güey! ¡Un aplauso para Diana! ¡Qué buena Diana! ¡Qué buena Diana! ¡Un aplauso para Diana! ¡Que gana! ¡Wow! Por favor, dejen ahí en moderación el Instagram de Diana, por favor. Gente, cuando Diana habla, todavía. ¡Ay, te amamos, Diana! O sea, bueno, mi gente, ¿qué les parece? Por favor, exploten ese comentario para Diana, que siempre Diana nos enamora, nos vuelve loco, nos enseña, nos ilustra, nos organiza. La verdad que Diana es todo. Bueno, a ver, gente, a ver cómo está la energía. A ver. ¡Vamos! ¡Energía arriba! Bueno, mi gente, solo les quiero mostrar un pequeño detalle. El día de hoy, gente, quería que conocieran un poco el espectro de lo que es Academia Bartender. En Academia Bartender, básicamente, somos un equipo, a veces, o sea, generalmente me ven a mí ahí, tú sabes, en las charlas, la conferencia, la onda, qué sé yo, pero somos un equipo, o sea, es un equipo que estamos integrados y que estamos tratando de hacer grandes cambios, cambios. Así que si se quieren unir a esto, yo simplemente los quiero invitar a que se sumen a esta manada, o sea, escriban al Instagram, escriban al WhatsApp, díganme, che, Howland, me encantó, o sea, tipo, únanse, sean parte de esta aventura que la verdad está increíble. Bueno, quiero hablarles del cuarto tema. Bueno, los leo. Bueno, Diana, muchas cosas lindas. No sé si estás leyendo. Contéstale. Muchas cosas lindas te están dejando. Escúchame lo siguiente. Vamos al cuarto tema del día de hoy. Ya pasamos por métodos de elaboración, pasamos por fórmulas y ahora vamos a lo que sería stock inicial. Escúchame lo siguiente. Quiero hablarles de stock inicial. Les voy a mandar, aquí lanzo el primer spoiler, a los que me escribieron al WhatsApp, que yo sé que me escribieron la mayoría o todos, a los que me escribieron al WhatsApp y se quedaron hasta el final con nosotros, les voy a hacer llegar una guía donde está básicamente cómo armarte una barra en casa. Así que si les gusta, díganme, ¡sí, vamos, carajo! Bien, ahora les quiero presentar a mi tercer invitado del día de hoy. Les quiero presentar al tercer instructor. Como les dije, acá en la academia somos un gran equipo y básicamente nos dedicamos a entrenar con la coctelería y básicamente, mi gente, a hacer cambios. O sea, nosotros creemos que la coctelería es una manera de llegar a la gente y descontracturar. Así que si se quieren unir a esta misión, vengan con nosotros. Mi tercer invitado de hoy se llama el Rabbit, el conejo bartender, el señor Joaquín Castellano, también instructor de la academia. Aquí gustos para todos los colores. Así que por favor quiero que reciban con un fuerte aplauso el señor Joaquín Castellano. ¡Amigo me grita! ¡Gracias! Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, ustedes ya vieron lo que es esta locura. Ay, qué grande, Javi, pasándome todo. Esperen que voy acomodando. Ustedes ya vieron lo que es esta locura, la cantidad de cosas que existen en la coctelería y por supuesto quiero pasar a mostrar un poco de lo que es mi coctelería, de lo que yo hago en la coctelería. Así que déjenme un segundito que vamos a ordenar un poquito. ¿Puedo tocar? ¿Cómo estamos? A mí no me hace ruido esta gente. Conejo, haz tu show. Yo te digo un ¿cómo estamos? Y ellos van. Te lo puede decir, amigo, te la dejo muy arriba, mamá. Es que además después de la pasada de Diana, me dan pocas ganas ya, me da un poquito de miedo. Gracias. ¡Corre! ¡Dígate la ropa! Mira, me voy a parar aquí nada más para hacer de ¡Ahí está, gracias!
Bueno, quiero contarles un poco lo que soy y lo que hago en la coctelería. Siempre digo y seguiré diciendo que los bartenders no solo vendemos cócteles, no solo creamos cócteles, sino por supuesto también hacemos experiencias. Es muy importante para mí entender que la experiencia que nosotros brindamos es la raíz de la coctelería. Por eso quiero contar una pequeña historia que va a empezar de esta forma, y es entender que todos, y creo que hablo por absolutamente todos los que están en el chat, alguna vez tuvimos un último abrazo. Creo que nos cuesta mucho tiempo entender que existen últimos momentos, existen últimos instantes, que todos vivimos un último abrazo, un último beso, un último mate con una persona, una última palabras de consejos, un último silencio en paz. Los invito a que por un momento cierren los ojos, desde donde estén, desde sus casas, que cierren los ojos por un instante y vayan a ese momento. Yo sé que todos tenemos ese momento que recordamos que fue el último y que recordamos con alegría, con melancolía, diciendo qué lindo instante. Cerramos los ojos por un momento, nos trasladamos a ese lugar y empezamos a agradecer todos esos momentos, esos pequeños instantes. Creo que es importante y súper importante entender que la vida se trata de solo instantes y pequeños momentos de felicidad, pequeños momentos de alegría. Yo hace mucho tiempo, quiero contar una historia personal, previo a irme de viaje, una de las personas que quizás una de las únicas personas que llegué a amar en mi vida, se acercó, nos juntamos para hablar un rato, para contarnos un poco qué es lo que estábamos haciendo, y me dijo, espero realmente que seas muy feliz, espero que puedas seguir tu camino, me alegra que te hayas decidido con eso. Me abrazó muy fuerte, muy fuerte, esos abrazos que no te olvidas, esos abrazos que por siempre te vas a acordar que existió. Y en ese momento entendí que hay tantos pequeños instantes en la vida que tenemos que aprender a apreciar, tantos pequeños momentos de felicidad que nunca vamos a saber cuándo es el último. Y en ese instante entendí que quizás lo más lindo de ese abrazo, lo más lindo de ese momento fue que los dos sabíamos que ese era el último abrazo. Así que los invito en este momento a recordar ese momento con felicidad y no con tristeza, con felicidad por lo que pasó, con idea de seguir viviendo, de seguir estando felices por todo lo que tenemos, exprimir cada momento. Y como siempre, este es mi mejor momento y lo voy a exprimir con mucha felicidad. Así que los aplausos ahí sin todos. ¡Aquí tienes tu número! ¡Epa! Finalmente, quiero que quede como recuerdo el entender que todo lo que pasamos y todo lo que vivimos nos conforma como personas, como lo que somos, y jamás, jamás y nunca más, a partir de este momento, quiero que nunca más se arrepientan de no haber disfrutado momentos. Este es el momento en el que jamás se van a volver a arrepentir, en el que van a empezar a exprimir cada instante. Prométamelo acá, cada momento que vivamos, cada instante que tengamos, lo vamos a empezar a exprimir. Vamos a sacarle todo lo que tengamos dentro. ¡Vamos, Corre! El último abrazo para seguir viviendo y disfrutando cada instante. Salud, un gusto como siempre. Y esto es el Conejo. Conejo Caste en Instagram, me pueden seguir. Conejo Bartender en YouTube. Los espero. Gracias por este segundo. Ahí apagamos. Bueno, todo. El fuego. El último abrazo. Que disfruten. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Explota con sus comentarios, mi gente! ¡A ver, los leo! ¡Ja! ¡A ver, los leo! ¡Vamos, carajo, equipo! ¡Los leo, gente, los leo! ¡Vamos! Bueno, gente, la verdad que pasándola muy lindo con Fez, créanme que la estoy pasando hermoso. ¡Wow! O sea, nos hemos mantenido en casi 300 personas. La verdad que estoy muy orgulloso y dichoso de lo que estamos viviendo hoy.
Ustedes son parte de esta aventura que se llama Academia Bartender y la verdad que es un honor servirlos, un honor estar con ustedes. Quiero simplemente mostrarles, mi gente linda, que esto es un equipo. Acá se trata de que cada quien tiene una cualidad, cada quien tiene algo que decir, cada quien tiene un don. Y en Academia Bartender nos encanta que la gente descubra su pasión, la gente descubra su identidad y la explote y la comparta con el mundo. Así que si estás buscando eso, este es tu lugar. Solamente te quiero decir eso. Bueno, gente linda, muchísimas gracias por esto. Solamente me resta decirles dos cosas. Yo sé que no quieren que nos vayamos, gracias por todo. Yo sé que no quieren que nos vayamos, pero solamente me resta decirles dos cosas. La primera cosa que les voy a decir, a ver, mi equipo que se active y deje el formulario en el video, en la descripción, ¿sí? Entonces, lo último que me queda decirles es que al finalizar este video, no nos vamos todavía, pero lo quiero ir diciendo ya para que ninguno pierda la oportunidad. Cuando nosotros dejemos este video guardado, porque lo vamos a dejar guardado, obviamente no va a ser lo mismo si estuviste aquí, casi 300 personas, pero cuando dejemos el formulario guardado, va a haber ahí, este video, va a haber un formulario que tú tienes que llenar. En ese formulario, básicamente, si lo llenas, nos va a llegar a nosotros tu correo electrónico. Entonces, a ese correo electrónico te vamos a hacer llegar 3 obsequios. El primer obsequio te vamos a hacer llegar una guía teórica de todo lo que viste en esta clase. Díganme si les gusta. A ver, no quiero leer los comentarios. A ver, ¡vamos, carajo! Una guía teórica de todo lo que viste en esta clase te va a llegar a ese formulario. Pero únicamente te va a llegar si nos mandaste el mensaje al WhatsApp. Primero, si confirmaste el WhatsApp. Y número 2, si estuviste en esta clase presente. Únicamente. Eso lo vamos a revisar. Hay un equipo que lo revisa porque nosotros premiamos la lealtad. Gracias, gente. Es muy lindo leer todos esos comentarios. La verdad que nosotros nos sentimos súper afortunados de esta. Son hermosos, potas, son hermosos. Me encantaría estar con ustedes en vivo como para sentir esta energía. Pero bueno, escúchame. Le vamos a enviar a ese correo número 1 todo esto de manera escrita para que lo puedan repasar. Entonces, tienen el video que va a quedar guardado más la teoría para reforzar. Número 2, el segundo obsequio que les va a llegar es una videoclase. Hay una videoclase mía que dura 21 minutos donde explico las 20 cosas que todo bartender tiene que saber. Entonces, es una videoclase profunda donde ustedes van a, no importa que, o sea, capaz estés limitado ahorita en espacio, tiempo y recursos, ya puedes arrancar a ser bartender. Entonces, te va a llegar el segundo obsequio, una videoclase. Y el tercer obsequio que te va a llegar es la guía de Academia Bartender, que nos gusta regalarla. ¿Por qué? Porque ahí está un comprimido de lo que es el curso nivel 1. Bien sea que sea curso online o bien sea que sea presencial. Acá me quiero detener solo a decirles una cosa. Si estás en Capital, ¿sí? Te quiero invitar a que vengas a conocernos. Abrimos en noviembre, ¿ok? Cupos chiquititos, ilimitados, pero abrimos en noviembre, ¿ok? Entonces, cupos chiquititos, con barbijo, todas las normas de seguridad, toda la onda, que obviamente tenemos asistencia, un equipo técnico que nos ayuda con toda la parte técnica de seguridad. Entonces, si estás en Capital, de Buenos Aires, ven a conocernos. Si no estás en Capital, no importa, tenemos un curso online que puedes realizar y estar en contacto con nosotros. Acá, sí les digo la segunda cosa. La primera cosa es llena el formulario. Primera cosa, si estás ahí viendo y conectado con la energía, perdón que no los lea, ahora los leo a todos. Ahora voy a dar un cachito para hablar con ustedes. Si nos estás viendo ahora, llena el formulario y ahí te hacemos llegar los obsequios. Esa es la número 1. La número 2 es a todas las personas que quieran seguir viendo y seguir siendo parte de esta familia, pueden empezar a capacitarse con nosotros. Entonces, no importa si estás en Capital, haz el curso presencial. Si estuviste en esta clase, te vamos a dar un obsequio, ¿ok? Si estuviste en esta clase, te vamos a dar un descuento. Solo los que estuvieron en esta clase. Una vez al mes hacemos esto. Solamente una vez al mes para todas las personas que estén interesadas ya en arrancar su carrera. Número 2, importantísimo. Si no puedes hacerlo presencial, también lo puedes hacer online, ¿ok? Entonces, si estás en otra parte, en una provincia y por ahí estás como, tipo, ¿qué onda? También puedes hacer el curso de manera online. Entonces, bueno, mi gente, me voy a ir despidiendo, pero quiero invitar a todo mi equipo a que venga, por favor, para despedirnos. Quiero invitar a todo mi equipo a que venga acá y me acompañe. Por favor, gente, un aplauso para todo mi equipo. ¡Todo el equipo! Por favor, un fuerte aplauso para el equipo, por favor.
encanta, chicos. Gracias por estar ahí, gracias por bancarnos y espero que esto haya sido para ustedes muy útil, que nos conozcan y los esperamos aquí o también por el curso online, en nuestro Instagram, donde quieran. Esto es una comunidad, esto va a ir creciendo y queremos que ustedes todos sean parte de lo que es Academia Bartender. Así que nada, un placer estar con ustedes. Le robé el tiempo a Jogla. Perfecto. Vale. Nada, agradecer que estén ahí. Ustedes no saben lo lindo que es este equipo, la energía que se vive en estas clases. Tratamos de transmitir todo lo que somos. Buscamos bartenders que cambien el mundo y queremos transmitir la pasión y la alegría de lo que hacemos. Es único, la energía nos rodea, así que gracias por estar. Es hermoso ver esos comentarios, no saben cuánto nos llena de alegría. Hermoso. Muchísimas gracias, muchachos, por haber estado, por acompañarnos en este increíble masterclass que fue hoy. Nada, esperarlos aquí. O sea, aquí, chicos, créanme que esto es un pedacito de lo que es Academia Bartender. Aquí servimos algo más, muchachos. Chicos, un segundito. Estoy viendo que algunos dicen que no pueden poner su nombre en el formulario. No se preocupen por el nombre. Importante es que esté su mail. Su correo electrónico es lo que tiene que estar allí, que es donde les va a llegar toda la información. Así que no se preocupen, coloquen, no importa si es en el nombre, si es en el apellido, o en cualquiera de las casillas, siempre y cuando dejen su mail. No se olviden. A ese formulario, mi gente, aclaro, le vamos a hacer llegar un descuento especial solo a los que estuvieron presentes y confirmaron el WhatsApp. Solamente, perdonen, si estás viendo este video después, escríbeme en mi WhatsApp, llena el formulario y contáctame. Y yo después te explico cómo participar en estas clases y obtener descuento. Pero a todos los que estuvieron ahí, 300 personas bancándonos, ¡caraca! ¡Vamos! A toda esa gente les va a llegar un descuento. Ojo, lo voy a decir público para que quede grabado. De $120 que queda el curso a nivel internacional, a usted le va a caer en $20. Pero esto es solamente un link único especial. Si lo vas a comprar en Hotmart, te salen $120. Si lo compras por este link, te salen 20 solamente para público argentino. Así que bueno, gente, perdonen que diga esto, pero así son las cosas. Métete en la próxima masterclass, carajo. ¡Vale! Gente, ha sido un honor servirlos. Muchísimas gracias. Chicos, nos vamos felices, nos vamos contentos, nos vamos súper agradecidos. Los leemos, damos un toque. Okay, Gente, okay, o sea, okay. nosotros teníamos planificado 1 hora, pero los queremos leer porque sé que están manija y se han quedado 250 personas con nosotros. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Les gustaría saber algo? Que nos vayamos, tan lindo. Perdón. Así, Bueno, vamos a así. adelantar las novedades. Voy a adelantar las novedades para la gente que se quedó aquí. O sea, esto estaba cronometrado 1 hora, pero solo por ustedes me voy a quedar 2-3 minutos más. Ya. Las novedades son Discord, todo lo que viene. Se viene un montón para lo que estén haciendo ahí el aguante. Estamos iniciando ya con un Discord, un canal, una comunidad, una familia. Nosotros somos una familia, no somos una academia. Y estamos creando un Discord donde podamos compartir todo. Cócteles de autor, si ustedes venden insumos, si quieren publicar su Instagram, si quieren pasar un rato, hacer una llamada, escuchar música, una fiesta un sábado. Un bar virtual. O conseguir. Claro, ahí compartimos así. Mira, un bar virtual de esta increíble familia para que compartamos. Se viene un Discord y se viene. Y se viene un pedazo de streams. Vamos a empezar a streamear con esta increíble familia, con coctelería, con desafíos, con alegría. Bueno, gente, de lo bueno, Poco. pero mucho si estás en Academia Bartender. Nos vamos a despedir con nuestro grito porque ya son parte de esta familia. Nos vamos a despedir con este grito. Ya va. En la música de último, vamos, conejo. Tengo una pregunta. ¿Quiénes somos? ¡Academia Bartender! ¿Quiénes somos? ¡Academia Bartender! ¿Quiénes somos? ¡Academia Bartender! ¿Quiénes somos? ¡Academia Bartender! ¿Quiénes somos? ¡Academia ¡Los queremos, gente!